Hay un momento en la vida de todo hombre cuando se mira al espejo y no reconoce a quien lo está mirando. No porque haya cambiado, sino porque no lo ha hecho. Los mismos pensamientos, los mismos miedos, las mismas historias. Días convirtiéndose en semanas, semanas en años, y nada dentro realmente evoluciona. Es un tipo de sufrimiento silencioso. No dramático, no ruidoso, pero corrosivo. Lo sientes cuando te acuestas por la noche totalmente consciente de que algo tiene que romperse y tiene que ser tú. La destrucción no siempre es caos. A veces es claridad. Y cuando la vida te susurra que ya superaste a tu yo actual, ignorarlo se vuelve una muerte lenta. La versión de ti que se aferra a la comodidad, que pone excusas, que negocia con el miedo, esa versión tiene que irse. No arreglada, no mejorada, borrada. Esa es la esencia del estoicismo. No decoración, no inspiración, sino transformación. Cambio real e irreversible. Del tipo que no pide aplausos ni permiso. Del tipo que requiere caminar hacia el fuego de tu propia debilidad y decidir no volver a salir siendo el mismo. Reconstruirte empieza con destrucción. Y la verdad es que la mayoría no entenderá por qué te has vuelto callado, por qué desapareciste, por qué ya no ríes de los mismos chistes o te sientas en las mismas mesas. Déjalos que se pregunten. Déjalos que lo llamen arrogancia, frialdad o ego. No estás aquí para ser entendido por el mundo viejo. Estás aquí para convertirte en algo que el mundo viejo no puede definir. Mira, cada versión pasada de ti es una sombra. Y las sombras solo sobreviven cuando sigues parado en la misma luz. Pero cuando te mueves, cuando cambias, la sombra ya no encaja. Esa es la primera señal de crecimiento. Incomodidad, desconexión, distancia. No es una señal de que estás perdido. Es una señal de que por fin estás avanzando. Y no, no será fácil. De hecho, se supone que debe doler. Cuando arrancas las capas que construiste para sobrevivir, expones lo real. Y lo real suele ser desordenado, incompleto e impreparado. Pero también es honesto. Y de la honestidad nace el poder. El estoicismo nos enseña a resistir. Sí, pero más que eso, nos enseña a crear. No solo sobrevives a la dificultad, te moldeas a través de ella. Te vuelves el escultor y la piedra. Aprendes a restar todo lo falso hasta que solo quede la verdad. Y esa verdad, tu verdad, es la base de un yo más fuerte. Así que si estás escuchando esto ahora y sientes ese extraño jalón adentro, una voz callada que te dice que tu viejo yo ya no es suficiente, no lo ignores. No lo ahogues con distracciones o hábitos que adormecen. Escucha. Esa es la llamada. No para cambiar un poco, sino para quemar el guión y reescribir toda tu historia. No importa quién has sido. Lo que importa es lo que estás dispuesto a destruir y lo que eres lo bastante valiente para convertirte. Esto no es sobre venganza ni sobre demostrarles que estaban equivocados. Es sobre silencio, quietud, reinventarte. No para el mundo, para ti. Y empieza hoy. Quema los puentes a tu pasado. Hay una razón por la que los guerreros antiguos quemaban sus barcos al llegar a tierras enemigas. No era por drama. Era por claridad. Significaba una sola cosa. No hay regreso. Solo hacia adelante. Solo a través. Ese es el tipo de decisión que debes tomar con respecto a tu pasado. No conservarlo por si acaso, no volver a él cuando las cosas se ponen difíciles, sino destruir cada puente que te lleve de vuelta a la versión de ti que toleró menos de lo que merecías. Demasiada gente quiere crecer sin sacrificar. Dicen que están listos para cambiar, pero aún revisan la puerta del pasado cada noche antes de dormir. Todavía le escriben a esa persona que saben que ya superaron. Todavía se aferran a viejos hábitos que se sienten familiares, aunque ya se hayan vuelto venenosos. Pero la transformación real es despiadada. No permite que la nostalgia se convierta en excusa. No ofrece política de devolución. Exige que sueltes todo lo que una vez te hizo sentir seguro, pero ahora te mantiene pequeño. El pasado no es solo memoria. Es impulso. Cada pensamiento que repites, cada patrón que no rompes, se convierte en la gravedad que te jala de vuelta a quien fuiste. Y el estoicismo nos recuerda que no somos nuestros recuerdos. Somos nuestras decisiones. Marco Aurelio dijo, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Y eso incluye la forma en que cargas tu pasado. Puedes usarlo como cadenas o como armadura que ya no te queda. Quemar el puente no significa olvidar lo que pasó. Significa negarte a dejar que eso defina lo que viene después.
Significa detenerte a mitad del pensamiento cuando dices así soy yo y desafiarlo con quién quiero llegar a ser. Porque hasta que cortes el apego emocional a tu identidad pasada, cada nueva versión de ti se construirá sobre una base rota. Necesitas hacer tu transformación no negociable. Eso puede significar bloquear números, alejarte de personas que te han conocido por años pero nunca te han visto de verdad, cortar hábitos que te consolaban en modo supervivencia pero te sabotean en modo crecimiento. Significa borrar, purgar, eliminar. No por venganza, sino por renovación. Porque si dejas un solo hilo conectado a tu yo pasado, te jalarás de vuelta cuando la presión suba. Y la presión subirá. El cambio no es una escalada suave. Es un colapso y una reconstrucción. Y en los momentos en los que te sientas más débil, tu mente te ofrecerá viejas salidas disfrazadas de consuelo. La relación que no debes revivir. La sustancia que juraste dejar. Los patrones que te hacían sentir insensible, seguro y estancado. Aquí es cuando los puentes ya deben estar destruidos. Para que no haya camino de regreso. Solo a través. La gente dirá que has cambiado. Algunos dirán que te volviste frío, distante, duro. Pero no le están hablando al nuevo tú. Están llorando a la versión vieja que era más fácil de controlar. Déjalos. No es tu trabajo arrastrar a todos a tu futuro. Algunos solo estaban destinados a conocer la versión caducada de ti. Ese fue su capítulo. El tuyo empieza cuando dejas de reescribir el anterior. Hay un tipo de libertad que solo llega cuando el pasado ya no puede alcanzarte. No porque no exista, sino porque construiste algo más fuerte en su lugar. Y cuando esa libertad se convierte en tu base, todo cambia. Tus estándares suben, tus hábitos se afilan, tus límites se vuelven sagrados. Y esa versión de ti, la que pedía perdón por ser demasiado o por no ser suficiente, desaparece. Te conviertes en alguien que avanza no con miedo a lo que perdió, sino con asombro por lo que está construyendo. Así que pregúntate honestamente, ¿qué puentes aún temes quemar? ¿Qué parte de tu vieja identidad todavía tiene voz en tu nueva vida? ¿Y estás por fin dispuesto a silenciarla, no con ira, sino con claridad? Porque el fuego que enciendas detrás de ti es el mismo fuego que forjará quien estás destinado a ser. El poder de caminar solo. Hay un momento en el que te das cuenta de que la soledad no es estar solo. Es poder. Y no el poder ruidoso que busca atención como el mundo intenta venderte, sino el que se construye en silencio cuando nadie aplaude, cuando nadie mira, y cuando tu única audiencia es el espejo. La mayoría teme estar sola porque nunca se ha tomado el tiempo de conocer quién es realmente. Se rodean de ruido, opiniones, distracciones, cualquier cosa que los mantenga alejados de enfrentar la verdad silenciosa de su propia mente. Pero ese silencio, esa quietud, es donde comienza la verdadera transformación. Caminar solo significa que dejas de delegar tus decisiones a la multitud. Significa que tus valores ya no están dictados por la aprobación. No te vistes por sus cumplidos. No actúas por sus elogios. Y definitivamente no vives por sus expectativas. En cambio, creas una vida alineada con tu propio código, aunque nadie lo entienda, especialmente si nadie lo entiende. Porque esa es la verdadera prueba. ¿Estás dispuesto a alejarte de todo lo familiar para convertirte en alguien que nunca has sido? Nos condicionan a creer que estar rodeado significa que hacemos algo bien. Pero la verdad es que la multitud se forma alrededor de la comodidad, no de la convicción. Celebra el camino fácil, lo familiar, lo predecible. Y cuando empiezas a pensar diferente, a vivir diferente, cuando comienzas a elevarte, no te sorprendas si esa multitud desaparece. No se van porque les fallaste. Se van porque ya lo superaste. Y eso es exactamente lo que debe pasar. Hay una fuerza sagrada que se forma cuando despiertas cada día y te das cuenta de que eres responsable de tu propio impulso. Nadie viene a salvarte. Nadie está obligado a entender tu camino. El estoico lo entiende profundamente. Epicteto enseñó que debemos querer que las cosas pasen no como deseamos sino como ocurren, y usar lo que sucede como combustible para el dominio propio. Eso es lo que caminar solo te enseña. Que no estás a merced de las circunstancias. Que tu mente es el único lugar al que nadie puede entrar a menos que tú lo permitas. Cuando caminas solo, tus pasos se vuelven intencionales. No eres jalado a la izquierda o a la derecha por tendencias o expectativas. Empiezas a decir no más seguido, no por enojo, sino por respeto propio. Proteges tu tiempo como si importara, porque importa. Dejas de explicarte. Dejas de pedir permiso. Empiezas a confiar en tu propia voz por encima del ruido del mundo. Y al hacerlo, reclamas algo invaluable.
soberanía sobre tu propia vida. Pero este camino no está libre de dolor. Habrá momentos de duda. Noches en las que el silencio se sienta demasiado fuerte. Cuando la ausencia de validación se sienta como rechazo. Aquí es donde la mayoría se da la vuelta. Pero aquí también es donde ocurre el verdadero crecimiento. Porque en ese espacio, ya no estás sostenido por apoyo externo. Estás de pie por tu cuenta. Cada creencia es probada. Cada inseguridad es puesta. Pero con cada paso, construyes algo que nadie puede quitarte. Autosuficiencia. La soledad te obliga a enfrentar tus debilidades sin distracción. Te pone un espejo frente a tu ego, tus hábitos, tus fallas. Y esa confrontación es el lugar donde nace la disciplina. No puedes culpar a nadie más. No puedes esperar un mejor momento. Te enfrentas a ti mismo, crudo y sin filtro. Y en esa honestidad, o caes de nuevo en la comodidad o subes a la claridad. Cuando aprendes a caminar solo, dejas de temer ser abandonado. Entiendes que la soledad no es castigo, es refinamiento. Y una vez que la dominas, te conviertes en alguien que no persigue, atrae. No necesitas buscar validación. Tu presencia habla por sí sola. Y la ironía, cuando llegas a ese nivel, las personas correctas empiezan a aparecer. No porque las necesitabas, sino porque ya no las necesitabas. Mira, caminar solo no es un castigo. Es un privilegio. Significa que eres lo bastante fuerte para guiarte a ti mismo, para cuestionarlo todo, para destruir ilusiones y construir convicciones. Significa que ya no esperas ser elegido, gustar, o ser salvado. Ya te elegiste a ti mismo. Así que si te encuentras caminando solo ahora, bien. Eso significa que no estás siguiendo. Eso significa que no estás fingiendo. Eso significa que estás haciendo el trabajo interno que nadie ve, pero que todos eventualmente sienten. Sigue. El camino puede ser silencioso, pero tu futuro está escuchando. Porque la soledad no es ausencia de conexión. Es el espacio donde se construye la conexión más importante. La que tienes contigo mismo. Liberarte de la debilidad y la comodidad. La comodidad es seductora. Se envuelve alrededor de ti como una cobija tibia en una mañana fría. Suave, familiar, y casi imposible de resistir. Pero lo que hoy te hace cómodo a menudo destruye tu potencial mañana. Los estoicos entendían esto con claridad brutal. Mientras más buscas lo fácil, más debilitas los músculos, mentales, emocionales, y físicos, que necesitas para soportar la vida. Y aquí está la verdad que la mayoría evita. Si no rompes deliberadamente la comodidad, se convertirá en silencio en tu prisión. La debilidad no llega con advertencia. Se mete despacio, disfrazada de descanso, de recompensa, de me lo merezco. Pero poco a poco dejas de exigirte. Dejas de desafiar tus límites. Empiezas a elegir la opción fácil. Dices lo haré mañana una vez. Y de repente esa frase se convierte en tu identidad. Dejas de arriesgar. Dejas de crecer. Te conviertes en la sombra de la persona que soñaste ser. No porque fallaste, sino porque te rendiste a la comodidad. La comodidad produce estancamiento. Y el estancamiento produce decadencia. Cuando la vida deja de probarte, dejas de evolucionar. Piénsalo. Cada momento que te formó, que te hizo más fuerte, más agudo, más consciente, no vino de la facilidad. Vino del reto, de la incomodidad, de ser estirado más allá de lo que creías poder soportar. Ahí es donde nace la fuerza. No en el placer, sino en la presión. Los estoicos no eran solo filósofos. Eran guerreros de la mente. Séneca escribió, debemos pasar por un entrenamiento duro, como invierno, y no lanzarnos a cosas para las que no estamos preparados. Él sabía que sin dificultad deliberada, la mente se atrofia. El alma se ablanda. Y mientras más evitas la resistencia, más extraña se vuelve, hasta que incluso el reto más pequeño se siente abrumador. Por eso debes entrenarte diariamente a resistir el tirón de la comodidad. No porque el dolor sea noble por sí mismo, sino porque revela algo esencial. El dolor te muestra donde aún estás suave, donde todavía tienes trabajo por hacer, donde sigues escondiéndote de tu propio potencial. Y si eres lo suficientemente valiente para acercarte a él en lugar de alejarte, empiezas a reescribir tu relación contigo mismo. Romper la debilidad empieza con honestidad. Honestidad radical, incómoda. Te preguntas, ¿en qué me he vuelto flojo? ¿Dónde he puesto excusas? ¿Dónde he elegido lo fácil en lugar de lo necesario? Y luego, sin ruido, sin esperar el momento perfecto, haces lo difícil.
No porque se sienta bien, sino porque construya la persona que quieres llegar a ser. Tal vez es levantarte más temprano. Tal vez es tener esa conversación que has estado evitando. Tal vez es decir no a cosas a las que antes decías si solo para agradar a otros. Tal vez es por fin comprometerte con el trabajo que has estado posponiendo. Sea lo que sea, enfréntalo. No esperes a sentirte listo. No lo estarás. La sensación llega después de la acción. La confianza es la recompensa, no el requisito. La debilidad no es incapacidad. Es falta de voluntad. Y la voluntad se entrena. Cada vez que eliges esfuerzo sobre facilidad, refuerzas una nueva identidad. Te conviertes en alguien que actúa según disciplina, no según emoción. Y con el tiempo, esa repetición crea fuerza interna. No la que necesita ser vista, sino la que te mantiene firme cuando todo lo demás tiembla. La comodidad quiere que te conformes. La debilidad quiere que te adaptes. Pero algo dentro de ti sabe que no fuiste creado para la mediocridad. Fuiste creado para evolucionar. Y la evolución requiere fricción, resistencia, sacrificio. El costo del crecimiento siempre es incomodidad, pero el costo de la comodidad es tu vida. No seas la persona que mira atrás en un año y se da cuenta de que sigue en el mismo lugar. Sé la persona que mira atrás y casi no reconoce quién solía ser, porque tuvo el valor de enfrentar lo que era suave y reemplazarlo por lo que era sólido. Así que respira profundo y pregúntate, ¿en qué área de tu vida has dejado que la comodidad te gobierne? ¿Qué pasaría si solo por los próximos 7 días hicieras lo opuesto a lo que se siente fácil? ¿Qué construirías si dejaras de evitar la resistencia y comenzaras a usarla? Porque el camino hacia tu yo más fuerte empieza en el momento en que dejas de negociar con la debilidad y empiezas a elegir lo que te hace digno de quien quieres convertirte, borrando la vieja mentalidad y programando una nueva. Tu vida es un reflejo de tu programación. No solo de las decisiones conscientes que tomas, sino de las creencias subconscientes que has absorbido sin darte cuenta siquiera. Las voces que te formaron de niño, los miedos que nunca cuestionaste, los límites que aceptaste como así son las cosas. Y aquí está la verdad dura, si no reescribes conscientemente el guión que corre en tu mente, pasarás toda tu vida interpretando la historia de alguien más. La mayoría no sabe qué tan profundo llega el condicionamiento. Está en la forma en que te hablas cuando fallas. Está en los sueños que secretamente crees que son demasiado grandes para ti. Está en la forma en que te encoges cuando alguien te falta al respeto, pero no dices nada porque así ha sido siempre. Estos patrones no surgieron de la nada. Fueron aprendidos. Y lo que se aprende, puede desaprenderse. Los estoicos creían que la mente es una herramienta, no un amo. Epicteto dijo que no son los eventos los que perturban a las personas, sino los juicios que hacen sobre ellos. Y esos juicios vienen de tu programación. Vienen del código invisible que ejecutas todos los días, muchas veces sin tu permiso. Así que si quieres reconstruirte, no puedes solo cambiar tus hábitos. Tienes que ir más profundo. Tienes que desafiar las creencias que dieron nacimiento a esos hábitos. Pero esto no es un cambio superficial. Es una guerra dentro de tu propia mente. Cada vez que intentas pensar diferente, el viejo programa pelea de vuelta. Te dice que te quedes pequeño, que te quedes seguro. Susurra que crecer es peligroso, que la ambición es egoísta, que la disciplina es demasiado difícil. Y si no silencias esa voz con pensamiento consciente, vas a sabotear en silencio todo lo que intentes construir. Reprogramar tu mente empieza con conciencia. Tienes que atrapar el pensamiento en el mismo momento en que sucede. El instante en que dices, es que yo no soy ese tipo de persona. Detente. Pregunta por qué. Pregunta de dónde vino esa creencia. ¿Fue un padre que proyectó su miedo en ti? ¿Fue un fracaso que nunca procesaste bien? ¿Fue un comentario de hace años que aún resuena en tus decisiones? Escarba. Porque cuando entiendes la raíz de una creencia, le quita su poder. Luego viene el reemplazo. No basta con borrar. La naturaleza odia el vacío. Si no instalas una creencia más fuerte, la vieja va a regresar. Así que construyes una nueva narrativa. No una fantasía, sino una identidad consciente alineada con quien quieres ser. No dices, estoy tratando de ser disciplinado. Dices, soy disciplinado. No dices, tal vez algún día seré seguro de mí. Dices, estoy construyendo seguridad a través de mis acciones. Cada día refuerzas esa nueva identidad con repetición, con acción, con pensamiento. Empieza pequeño, atrapando una creencia limitante y reemplazándola. Luego 2.
Luego 5. Después empiezas a construir rutinas alrededor de esas creencias. Hablas diferente. Te mueves diferente. Dejas de tolerar cosas que antes soportabas porque la vieja mentalidad ya no se siente como hogar. Y ahí sabes que el cambio es real. No pasará de la noche a la mañana. Vas a recaer. Vas a escuchar la vieja voz otra vez. Eso es normal. Eso se espera. Pero la diferencia es esta, la notarás. Y en ese momento de conciencia, recuperas tu poder. Dices, no, ese ya no soy yo. Y aunque resbales, no te quedas ahí porque el nuevo programa ya es más fuerte. Está enraizado. Es consciente. Es tuyo. Una de las mayores mentiras que te han dicho es que la identidad es fija, que quien eres es permanente. Pero el estoicismo enseña lo contrario. Que eres moldeable. Que tu razón, tu juicio, tu filosofía pueden evolucionar, deben evolucionar si quieres vivir con libertad. Como escribió Marco Aurelio, el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Lo que significa que tus pensamientos no son inofensivos. Son transformadores. Moldean tu alma. Construyen tu futuro. Así que pregúntate, ¿qué pensamientos están tiñendo tu alma ahora? ¿Qué creencias están moldeando tus decisiones diarias? Y lo más importante, ¿esas creencias son tuyas? ¿O las heredaste? Porque hasta que confrontes las raíces de tu pensamiento, seguirás regando maleza y preguntándote por qué nada fuerte está creciendo. Reconstruir tu vida no es solo fuerza de voluntad. Se trata de cambiar el sistema operativo que impulsa todo lo que haces. Y ese cambio empieza cuando dejas de vivir en automático y comienzas a diseñar una mente que sirva a tu yo más alto. Cortar influencias negativas para siempre. Mira a tu alrededor. No todos en tu vida quieren verte crecer. Y no todos los que te sonríen son un apoyo. Algunos se sienten más seguros cuando estás estancado, cuando dudas de ti, cuando eres fácil de predecir, fácil de manejar, fácil de controlar. Esta es la verdad dura que la mayoría evita. Estás siendo influenciado constantemente. La única pregunta es, ¿por quién? Cortar influencias negativas no es un acto de crueldad. Es un acto de amor propio. Es elegir proteger el espacio donde tu futuro está siendo construido. Porque no importa qué tan fuerte sea tu visión, si tu entorno está lleno de voces que la burlan, la cuestionan o la drenan, no vas a llegar lejos. Vas a terminar gastando tu energía defendiendo tu crecimiento en lugar de perseguirlo. Y ese es un juego perdido. Los estoicos entendían el poder del entorno. Creían que la mente debe entrenarse diario, pero también protegerse. No puedes entrenar para la guerra y convivir con el caos. No puedes buscar sabiduría y rodearte de ruido. Séneca escribió, rodéate de personas que probablemente te mejoren. Y eso no es solo un consejo. Es una estrategia de supervivencia. Porque las personas plantan semillas en tu mente. Algunos plantan valentía, otros plantan duda. Y la mayoría nunca se detiene a cuestionar que está creciendo en su jardín mental hasta que está cubierto de maleza. A veces la influencia más peligrosa no es un enemigo ruidoso. Es un amigo cercano con una mentalidad débil. El que apoya tus excusas. El que se ríe cuando intentas cambiar. El que te jala hacia atrás con comentarios sutiles como, has cambiado o no te tomes la vida tan en serio. Eso no es humor. Es miedo disfrazado de preocupación. Y si lo dejas pasar, estás eligiendo encogerte para que otros se sientan cómodos. Cortar gente suena duro, pero no tiene que ser violento. No necesitas una salida dramática. No le debes a nadie un discurso. Simplemente decides, mi energía es sagrada. Mi tiempo es limitado. Y si tu presencia me cuesta mi paz, mi enfoque o mi autoestima, ya no tienes acceso. Punto. Esto aplica para más que personas. Es la media que consumes, las cuentas que sigues, los programas que ves cuando estás evitando enfrentarte a ti. Todo lo que permites en tu mente está moldeando tu clima emocional. ¿Estás alimentando tu enfoque o alimentando tu ansiedad? ¿Te estás rodeando de voces que elevan o de voces que repiten tus viejos miedos? Una de las cosas más valientes que puedes hacer es editar tu círculo con intención. Miras cada conexión y preguntas, ¿esta persona me energiza, me reta, me inspira, o solo llena espacio? Si la presencia de alguien en tu vida se basa solo en historia, hábito o culpa, necesitas reevaluar. La lealtad se gana diario. Y tu futuro no le debe invitación a nadie solo porque tu pasado sí lo hizo. Habrá culpa. Te preguntarás si estás siendo muy frío, muy egoísta, muy distante. Es normal.
Es señal de que estás sanando. Porque una parte de ti fue condicionada a poner la comodidad de otros por encima de tu propia evolución. Pero en algún punto tienes que elegir, crecer o complacer. No puedes hacer ambas. El estoicismo enseña a vivir de acuerdo con la naturaleza. Y la naturaleza es honesta. Los árboles sueltan hojas. Las serpientes mudan la piel. Lo viejo debe caer para que lo nuevo pueda surgir. No es personal. Es necesario. Lo mismo va para ti. No estás obligado a cargar a nadie que se niega a caminar. Y no estás requerido a seguir explicando tu crecimiento a personas comprometidas con malinterpretarlo. Habrá quienes malentiendan tu silencio, quienes crean que tu distancia es arrogancia. Déjalos. No te estás alejando de la gente. Te estás acercando a quien estás destinado a ser. Estás construyendo un entorno tan fuerte, tan alineado con tus valores, que cualquier cosa que no esté en sintonía simplemente cae por sí sola. Así que toma un momento, mira tu círculo, tus entradas, tus hábitos. Pregunta, ¿en quién me convertiría si dejara de permitir que estas influencias entren en mi mente? ¿Qué construiría si protegiera mi paz como si mi futuro dependiera de ello? Porque sí depende. Construyendo una rutina inquebrantable para el crecimiento. El crecimiento no sucede en un estallido de motivación. Sucede en las horas silenciosas, a través de la repetición, a través de la estructura, a través de una rutina tan sólida, tan intencional, que se vuelve imposible volver a tus viejas formas. Si tus días son caóticos, tu vida también lo será. Y si tus hábitos son aleatorios, también lo serán tus resultados. Esa es la dura realidad que la mayoría evita. El éxito no es intensidad. Es consistencia. Una rutina inquebrantable es más que un horario. Es una filosofía. Es una decisión de dejar de esperar condiciones ideales y comenzar a moldear tu entorno alrededor de tus metas. Porque no puedes depender solo de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se desgasta. La emoción fluctúa. Pero la disciplina construida a través de la rutina es lo que te sostiene cuando nada más lo hace. Los estoicos estaban obsesionados con la rutina. Marco Aurelio comenzaba cada día recordándose que enfrentaría egoísmo, ingratitud y comportamiento irracional, y aún así elegía enfrentar al mundo con integridad. Eso no fue accidente. Eso fue entrenamiento. Eso fue repetición. Eso fue un hombre que entendió que para liderar a otros, primero debes dominarte a ti mismo. Y el autodominio empieza con estructura. Así que pregúntate, ¿qué dice tu rutina sobre tus prioridades? No tus deseos, no tu tablero de visión, sino tus acciones. Si alguien filmara tu día desde que despiertas, ¿sería obvio que estás construyendo algo poderoso? ¿O parecería que solo estás sobreviviendo? Una rutina inquebrantable significa que hay no negociables en tu día. Tiempo para mover tu cuerpo. Tiempo para calmar tu mente. Tiempo para trabajar profundo, deliberadamente, sin distracciones. Significa que no despiertas y revisas el teléfono primero. No te desplazas antes de centrarte. No dejas que el mundo inunde tu mente antes de escuchar tus propios pensamientos. Y esto no se trata de perfección. No necesitas 10 horas de rituales de productividad para ser efectivo. Lo que necesitas es simpleza, claridad, repetición. Despierta a la misma hora. Ten un ritmo claro de mañana. Sabe cuándo entrenarás, cuándo trabajarás, cuándo desconectarás. Y lo más importante, cumple con ello aunque no tengas ganas. Especialmente cuando no tengas ganas. Ahí es donde se forja la disciplina. Muy seguido, la gente persigue motivación y se olvida del momentum. Pero el verdadero crecimiento es aburrido. Es hacer lo mismo cada día cuando nadie aplaude. Es dominar lo básico tan bien que se vuelve instinto. Y es confiar en que el trabajo invisible que estás haciendo ahora aparecerá después de maneras que aún no puedes ver. Tu rutina debe anclarte. Cuando la vida se pone ruidosa, debe traerte de vuelta al centro. Cuando las emociones se encienden, debe mantenerte firme. Debe estar diseñada no solo para lo que quieres lograr, sino para el tipo de persona que quieres llegar a ser. Porque cada hábito es un voto por tu futura identidad. Y cuando emites suficientes votos, la transformación se vuelve inevitable. Aquí es donde la mayoría falla. Construyen rutinas para sus mejores días, no para sus días reales. Apuntan demasiado alto, caen y renuncian. Pero el estoico no busca perfección. Busca resiliencia. Construye algo sostenible, algo honesto, algo que sobreviva tus malos días, tus mañanas cansadas, tus tardes sin inspiración. Así es como se gana. No con estallidos,
sino con ritmo. Y sí, la vida intentará interrumpirte. La gente pedirá tu tiempo. Emergencias aparecerán. Pero cuando tu rutina está arraigada en claridad y alineada con propósito, no te sacudirán. Te adaptarás sin colapsar. Esa es la marca de un sistema inquebrantable. Se dobla, pero no se rompe. Así que toma control. Audita tu día. Diseñalo como si importara porque sí importa. No más metas vagas. No más ya veré cómo me siento. Construye una rutina tan ligada a tu identidad que fallarla se siente como traición. Ahí sabes que lo lograste. Porque al final, la grandeza no es un momento. Es un patrón. Y tu rutina es el plano. Dominando el control emocional y la autodisciplina. La mayoría es esclava de sus emociones. Reaccionan sin pensar. Hablan antes de reflexionar. Actúan por impulso y lo llaman autenticidad. Pero lo que no se dan cuenta es que la emoción sin control es la manera más rápida de destruir tu propio progreso. Un momento de ira, una hora de distracción, un día de flojera. Eso es suficiente para deshacer semanas, incluso meses de crecimiento constante. Y los estoicos lo sabían. Por eso creían que el control emocional no es solo virtud. Es una forma de fuerza, una disciplina de la mente que separa a los poderosos de los impotentes. Vivimos en un mundo que glorifica la expresión y descuida la contención. Di lo que sientes. Exprésalo. No te contengas. Estos son los mensajes que escuchamos todos los días. Pero lo que no mencionan es que las emociones dejadas sin control te mentirán. Te engañarán para quemar puentes, abandonar metas, y rendirte ante estados de ánimo temporales que no tienen lugar en una visión a largo plazo. El control emocional no es represión. Es conciencia. Es reconocer la emoción al surgir y elegir no dejar que dicte tu comportamiento. Es pausar antes de reaccionar. Es cuestionar el impulso. Es salir de ti mismo el tiempo suficiente para preguntarte, ¿este movimiento me acercará a quien quiero ser o me alejará? Los estoicos entrenaban esto a diario. No esperaban la crisis para probarse. Preparaban su mente de antemano. Marco Aurelio escribía sobre sus emociones, las observaba, las estudiaba. No las negaba, pero tampoco las obedecía ciegamente. Esa es la práctica para volverse tan consciente de tu mundo interior que nada te sorprenda. Ni el miedo, ni la ira, ni el deseo. Lo reconoces y luego decides. La autodisciplina crece desde esta mentalidad exacta. No es un castigo. Es una promesa, un compromiso contigo mismo de que tus sentimientos no sabotearán tus valores. Que solo porque te sientas cansado no significa que vas a evadir tus responsabilidades. Que solo porque te sientas ofendido no significa que vas a explotar. Que solo porque algo se sienta bien ahora no significa que pertenezca a tu vida. La disciplina significa hacer lo correcto, no lo fácil. Significa presentarte cuando es incómodo. Significa construir hábitos que se alineen con tus principios, no con tus estados de ánimo. Porque los estados de ánimo cambian, los valores no. Pero aquí está lo difícil. Dominar la emoción y la disciplina sucede en silencio. Nadie ve las batallas internas que luchas. Nadie aplaude cuando resistes ese impulso destructivo. Nadie celebra cuando eliges contención sobre liberación. Pero lo sentirás con el tiempo. Comenzarás a notar un cambio. Dejarás de reaccionar de más. Dejarás de necesitar validación. Dejarás de perseguir soluciones rápidas. Te moverás diferente, pensarás diferente, decidirás diferente. Esa es la marca del control. No es ruidoso. No es llamativo. Es sólido. Y la ironía, mientras más dominas tus emociones, más libre emocionalmente te vuelves. Dejas de temer al malestar. Dejas de huir de conversaciones difíciles. Dejas de evitar el fracaso. Comienzas a vivir en tus términos, no a merced del caos interno. Piénsalo. ¿Cuántas veces dijiste algo que lamentas porque estabas enojado? ¿Cuántas veces retrasaste tus metas porque no tenías ganas de trabajar? ¿Cuántos momentos de debilidad te robaron meses de progreso? Estas no son cosas pequeñas. Son los momentos que moldean la dirección de tu vida y son evitables, no por casualidad, sino por elección. El camino hacia adelante es simple, pero no fácil. Debes convertirte en el observador de tu propia mente. Debes sentarte con tu incomodidad el tiempo suficiente para entenderla. Debes construir rituales que te anclen. Escribir, meditar, reflexionar diario, entrenar físicamente. No porque sean tendencias, sino porque te dan espacio entre impulso y acción.
Y sobre todo, debes recordar esto, el hombre más fuerte no es el que nunca siente emoción, sino el que nunca deja que la emoción lo gobierne. Así que pregúntate, ¿quién tiene el control ahora? ¿Tu disciplina o tu deseo? ¿Tu razón o tu reacción? ¿Tu yo futuro o tu estado de ánimo actual? Porque el hombre que puede dominarse a sí mismo, sus pensamientos, sus sentimientos, sus comportamientos, es el hombre que se vuelve imparable. No solo en momentos de fuerza, sino especialmente en momentos de debilidad. Reinventando tu identidad desde cero. Llega un punto en la vida cuando mejorar no es suficiente. Cuando añadir algunos buenos hábitos, leer algunos libros, o ajustar tu rutina ya no rasca la superficie. Porque con lo que lidias no es un problema de conducta. Es una crisis de identidad. Has cambiado la ropa, el horario, la dieta, pero en el fondo, sigues operando con un sentido de yo obsoleto. Y no importa cuánto intentes evolucionar, la identidad que no has reconstruido siempre te jalará de vuelta a patrones que ya no encajan. La verdad es, no puedes construir una nueva vida sobre una autoimagen antigua. No puedes volverte disciplinado mientras sigues creyendo que eres perezoso. No puedes volverte confiado mientras sigas aferrado a historias de debilidad. No puedes vivir con fuerza mientras aún te identificas como alguien que está constantemente trabajando en ello. Reinventarse no significa pulir los bordes. Significa empezar desde cero. Por eso los estoicos no hablaban de convertirse en otra persona. Hablaban de convertirse en uno mismo, tu verdadero yo, el que está debajo de las capas de condicionamiento social, miedo, culpa y narrativas falsas. Marco Aurelio no dijo finge ser valiente. Dijo, no pierdas más tiempo discutiendo sobre qué debería ser un buen hombre. Sé uno. Eso significa dejar de pensar en términos de esfuerzo y empezar a pensar en términos de esencia. ¿Cómo se hace? Comienzas despojándolo todo. Cada etiqueta que has aceptado. Cada identidad que adoptaste por supervivencia o conformidad. No soy bueno con la gente. Siempre he tenido malos hábitos. No soy persona madrugadora. Estos no son hechos. Son permisos que te has dado. Permisos que moldean tus decisiones, limitan tus acciones, y crean tu realidad. Comienzas a hacer preguntas más difíciles. ¿Quién me dijo que esto es lo que soy? ¿Dónde aprendí esta limitación? ¿Qué gano aferrándome a esta versión de mí mismo? ¿Y qué pasaría si lo dejo ir? Este proceso es incómodo. Requiere matar las partes de ti mismo que se sentían como hogar, partes que tal vez te protegieron una vez pero que ahora te sabotean a diario. La autocompasión, la voz pasiva, el sutil autosabotaje que se muestra como procrastinación, excusas y vacilación. Estas cosas no eres tú. Son la máscara, y tiene que caerse. Reinventarse no es convertirse en alguien nuevo. Es recordar quién eres debajo del ruido, debajo de la duda, debajo de las etiquetas. Es elegir con claridad radical qué tipo de hombre serás y alinear tus pensamientos, comportamientos y decisiones con esa versión cada día. Empieza pequeño, pero empieza deliberadamente. Si el hombre en el que te estás convirtiendo es enfocado, despierta con enfoque. Si es calmado, habla con calma. Si es poderoso, camina con poder. Aunque al principio se sienta antinatural, porque la repetición crea familiaridad y la familiaridad se vuelve identidad. Pero tienes que dejar de negociar con tu antiguo yo. Deja de revisar tu pasado para validar tu futuro. El pasado es un punto de referencia, no un libro de reglas. No le debes nada a esa versión antigua excepto el valor de seguir adelante. Porque si sigues identificándote con tus heridas, tus errores y tus fracasos, seguirás recreándolos en distintas formas. También es importante estar solo en este proceso, no porque los demás sean malos, sino porque su versión de ti a menudo está congelada en el tiempo. Recuerdan al tú que bromeaba demasiado, daba demasiado poco, trataba demasiado de ser querido. No ven la transformación. Ven la historia y si no tienes cuidado, seguirás jugando el mismo rol en una obra de la que ya no quieres ser parte. Así que reinventate desde la soledad. Deja que el silencio te enseñe. Deja que tus acciones diarias, no tus anuncios, sean la prueba de quien te estás convirtiendo. No tienes que explicarlo, solo encárnalo. Cuando tu camino cambie, tu mundo también lo hará. Reinventarse requiere ritual, rutinas matutinas, reflexiones diarias, entrenamiento físico, caminatas en silencio. Estos no son solo hábitos. Son las herramientas que usas para esculpir el falso yo y revelar el núcleo. Y una vez que ese núcleo esté descubierto, protégelo, nutre, vive por él. Entonces la pregunta es,
¿Todavía estás construyendo tu futuro con las partes rotas de tu pasado? ¿O estás listo para quemar el plano y diseñar una nueva arquitectura desde tus valores, tu visión y tu verdad? Porque tu identidad no es fija. Se forja. Y el fuego por el que caminas ahora se convertirá en la luz que te guíe hacia adelante. El arte de la autosuficiencia. Hay un tipo de paz que solo llega cuando dejas de esperar que el mundo te salve. Cuando te das cuenta de que ningún mentor, ningún compañero, ningún amigo, ni siquiera el más bien intencionado, puede cargar tu peso por ti. Pueden escuchar, pueden guiar, pueden apoyar, pero no pueden caminar tu camino. Esa es la esencia de la autosuficiencia. No es aislamiento. No es arrogancia. Es la fuerza silenciosa de saber que tu fundamento debe ser construido por tus propias manos o nunca sostendrá. La mayoría de las personas no quiere escuchar eso. Quieren rescate. Quieren atajos. Quieren que alguien más los entienda tan profundamente que no tengan que entenderse a sí mismos. Pero el verdadero crecimiento no funciona así. Exige responsabilidad. Responsabilidad completa, brutal, radical. No solo por tus victorias, sino por tus errores, tus elecciones, tu mentalidad. Porque en el momento en que externalizas tu poder, ya lo has perdido. Los estoicos eran claros al respecto. Epicteto enseñó que aunque no podemos controlar lo que nos sucede, siempre controlamos nuestra respuesta. Eso no es solo filosofía. Es un plano para la independencia. Significa que no necesitas condiciones perfectas para construir una vida poderosa. Necesitas disciplina. Necesitas claridad. Y sobre todo, necesitas el valor de depender solo de ti mismo. Pero seamos claros, autosuficiencia no significa alejar a todos. Significa ya no necesitar que te validen. Significa estar completo con o sin aplausos, con o sin compañía, con o sin comodidad. Se trata de aprender a sentarte en silencio y saber que eres suficiente. No porque hayas llegado, sino porque te presentas para ti cada día. Eso no viene naturalmente. Hemos sido entrenados para depender de otros para seguridad emocional, motivación, identidad. Atamos nuestro valor a relaciones, carreras, logros, todo lo cual puede desaparecer de la noche a la mañana. Y cuando lo hace, la mayoría colapsa. No porque sean débiles, sino porque nunca aprendieron a estar solos. Eso es lo que hace que la autosuficiencia sea tan poderosa. Es inquebrantable. No se construye sobre circunstancias. Se construye sobre estabilidad interna. No necesitas un golpe de suerte. No necesitas un momento perfecto. Necesitas despertar, hacer un plan, y ejecutarlo. Incluso cuando nadie cree en ti, incluso cuando nadie ve el esfuerzo, incluso cuando los resultados son lentos. Porque ese tipo de consistencia, ese tipo de fuego interno, se acumula. Cuando eres verdaderamente autosuficiente, te vuelves inmune a la manipulación. Ya no persigues aprobación. Ya no te achicas para encajar. No temes al rechazo porque tu autoestima no se renta de las opiniones de otros. Es tuya y nadie puede recuperarla salvo tú. Pero aquí está la parte que la mayoría no entiende. La autosuficiencia es una habilidad. No es algo con lo que naces. Es algo que construyes una elección a la vez cuando cumples las promesas que te haces a ti mismo. Cuando haces las cosas difíciles incluso cuando nadie te ve. Cuando eliges disciplina sobre distracción, esas pequeñas victorias privadas son como ganas tu propia confianza. Dejas de decir, espero poder hacerlo y empiezas a decir, lo resolveré. Ese cambio de desear a decidir es el nacimiento del poder interior. Es el momento en que dejas de esperar motivación y comienzas a crear impulso. Y la belleza de este tipo de poder es que es silencioso. No necesita presumirse. No grita. No exige atención. Simplemente se mueve con intención, claridad, propósito. Y con el tiempo, la gente lo siente. Lo percibe. Lo respeta. Incluso si no puede explicarlo. Así que, si te sientes solo ahora, bien. Eso significa que dejaste de apoyarte en lo débil. Eso significa que estás parado en el borde de quien eras y quien puedes ser. No retrocedas. No ruegues por ser salvado. Construye desde dentro lentamente, diariamente, incansablemente. Porque cuando dominas el arte de la autosuficiencia, no solo sobrevives sin otros. Te conviertes en alguien en quien ellos pueden confiar. No porque necesites, sino porque puedes. Convertir el dolor en poder. El dolor es inevitable. Visita toda vida, toda mente, todo corazón.
Pero lo que marca la diferencia entre los rotos y los inquebrantables no es cuánto dolor experimentan, sino qué hacen con él. La mayoría intenta escapar, entorpecer, esconderse. Se distraen con placer, ruido, validación. Pero el estoico no huye. El estoico mira el dolor a la cara y pregunta, ¿qué vienes a enseñarme? Porque el dolor, enfrentado directamente, no es solo sufrimiento. Es señal. Señala donde debe hacerse el trabajo. Revela donde aún estás herido, donde aún estás apegado, donde aún eres débil. Y de esa manera, el dolor no es enemigo. Es guía. Hemos sido entrenados para evitar el malestar a toda costa, para verlo como fracaso, como algo vergonzoso. Pero los estoicos voltearon esa idea. Enseñaron que el dolor es parte del proceso, no algo a resistir, sino algo a usar. Marco Aurelio escribió, el impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone se convierte en el camino. Eso no es poesía. Es instrucción. Lo que crees que te bloquea es el material del cual se construirá tu fuerza. Convertir el dolor en poder comienza con rendirse, no a la debilidad, sino a la verdad. Dejas de fingir que estás bien. Dejas de cubrir tus heridas con distracciones. Admites, esto duele. Esta situación rompió algo en mí. Y luego preguntas, ¿y ahora qué? ¿Dejaré que esto me defina o lo usaré para rediseñarme? No importa si tu dolor viene de traición, pérdida, fracaso o arrepentimiento. Lo que importa es cómo lo llevas. La mayoría carga el dolor como peso. Los ralentiza, dobla su postura, los hace amargados, sospechosos, temerosos. Pero el estoico lo carga como armadura. No para cerrarse, sino para recordarse lo que ha soportado y lo que ha sobrevivido. Y la supervivencia es solo el comienzo. La verdadera transformación sucede cuando extraes significado de la experiencia. Cuando dices, por este dolor, ahora sé quién soy. Ahora sé lo que nunca toleraré otra vez. Ahora sé lo que valoro, lo que protejo, lo que defiendo. Eso es poder. Poder que no se toma prestado de otros ni depende de las circunstancias, sino que se forja desde dentro. Piensa en esto. Algunas de las personas más fuertes y centradas que conoces, no se volvieron así por accidente. Fueron forjadas en el fuego. Fueron humilladas, rechazadas, abandonadas. Perdieron personas. Perdieron sueños. Pero en lugar de derrumbarse, construyeron algo. Una mentalidad, un sistema, una filosofía. Convirtieron su dolor en hambre, su tristeza en fuerza, su silencio en sabiduría. Tú puedes hacer lo mismo, pero solo si dejas de negociar con el dolor. Solo si dejas de preguntar, ¿por qué a mí? Y empiezas a preguntar, ¿y ahora qué? Solo si te sientas con el malestar el tiempo suficiente para dejar que te moldee. La mayoría se rinde demasiado pronto. Escapan antes de que el dolor haga su trabajo. Pero si lo soportas, no solo pasivamente, sino con propósito, surgirás más afilado, más claro, más sabio, más hambriento. El dolor también revela quién es real. En tiempos de comodidad, todos aplauden. Todos llaman. Pero en el dolor, ves la verdad. Ves quién se queda. Ves qué hábitos se derrumban y qué creencias se mantienen. El dolor elimina lo no esencial. Y aunque ese proceso se sienta brutal en el momento, es una bendición. Te da una hoja limpia, una comprensión más profunda, un estándar más alto y, lo más importante, te da perspectiva. Porque una vez que has pasado por dolor real y te has levantado, las cosas pequeñas dejan de sacudirte. No entras en pánico por el fracaso. No buscas aprobación. No temes al malestar. Has estado ahí. Has sobrevivido cosas peores. Y ahora caminas con un tipo de autoridad silenciosa, ganada, no prestada. Así que si estás sufriendo ahora, bien. Eso significa que hay trabajo que hacer. Eso significa que hay poder que reclamar. No corras. No te adormezcas. No te escondas. Ve más profundo. Siéntelo. Aprende de él. Úsalo, porque el dolor, cuando se domina, se convierte en propósito y el propósito, cuando se actúa, se convierte en poder. El tipo de poder que nadie puede quitarte. Desarrollando una ética de trabajo implacable. Hay algo sagrado en un hombre que se presenta todos los días. Sin excusas, sin aplausos, sin drama. Solo trabajo constante y enfocado. No porque lo impulse la recompensa externa, sino porque se ha hecho un voto a sí mismo. Un voto de convertirse en algo más que promedio. En un mundo adicto al confort, atajos y trucos, esta ética de trabajo es rara. Y porque es rara, es poderosa.
Pero seamos claros, la ética de trabajo no es solo sobre cuántas horas trabajas. No es sacrificar sueño por esfuerzo o agotarte para impresionar a otros. Una ética de trabajo implacable es más profunda que eso. No es ruidosa. No es performativa. Es interna. Se construye sobre una convicción silenciosa e inamovible de que el trabajo debe hacerse, ya quieras o no. Porque el futuro que deseas no se construirá solo. Los estoicos lo sabían mucho antes de que se convirtiera en un lema motivacional. Veían el trabajo como un deber, un llamado, no algo para celebrar en redes sociales, sino algo que forja carácter. Marco Aurelio gobernaba un imperio, y aún así se tomaba tiempo cada mañana para reflexionar, escribir, disciplinar su mente. No esperaba motivación. Creaba sistemas, estructura, y lo más importante, se presentaba incluso cuando el mundo a su alrededor se derrumbaba. Necesitas ese tipo de disciplina. No la que se ve bien por unas semanas, sino la que sobrevive al aburrimiento, la frustración, los contratiempos. Una ética de trabajo implacable se forja en esos momentos cuando los resultados son invisibles. Cuando nadie nota tu esfuerzo. Cuando nada parece moverse, pero tú te mueves de todos modos. Te despiertas cansado, pero te presentas. No te sientes inspirado, pero haces la tarea. Fracasas, pero vuelves más fuerte porque la ética de trabajo es una decisión, no un sentimiento. Una decisión de volverse inmune a las excusas, de superar la distracción, y de alinear tus acciones diarias con tu estándar más alto, no con tu estado de ánimo actual. Pero la mayoría no toma esa decisión. Esperan estar en la zona. Esperan hasta sentir ganas. Y por eso se quedan estancados. Esperar a sentirse listo es el enemigo del momentum. La verdad es que la zona se crea haciendo el trabajo, no al revés. ¿Quieres saber qué construye confianza? No son afirmaciones ni pensamientos positivos. Es cumplir. Es mantener tu palabra contigo mismo. Es saber que cuando dices que harás algo, lo haces. Punto. Ahí es donde crece el autorrespeto. Ahí es donde la identidad cambia. Ahí es donde pasas de alguien que intenta a alguien que ejecuta. Y ejecutar no significa perfección. A veces fallarás. Tropezarás. Pero el trabajador implacable no busca resultados impecables. Busca alineación. Busca integridad. Se pregunta cada noche, ¿avancé hoy? Y aunque sea solo una pulgada, sabe que importa porque el esfuerzo compuesto siempre supera los estallidos súbitos. Esa es otra clave. La mayoría cree que necesita saltos gigantes, movimientos que cambien la vida. Pero en realidad, las transformaciones más poderosas vienen de pequeños pasos implacables día tras día, hora tras hora. Una rutina que afila, no agota. Un ritmo que sostiene, no rompe. Eso es lo que hace que la ética de trabajo sea imparable. No se quema. Se construye. Y sí, habrá personas que no lo entiendan, que lo llamen obsesión, que digan que necesitas relajarte. Déjalos hablar. Déjalos dormir. Déjalos desplazarse en redes. Déjalos perder sus años persiguiendo atajos. Porque mientras ellos juegan, tú construyes. Y en 5 años, la diferencia no solo será visible. Será innegable. Pero nada de esto importa si no lo eliges. Si no tomas completa responsabilidad de tu tiempo, tus hábitos, tu oficio, nadie vendrá a empujarte. Nadie revisará si te mantienes disciplinado hoy. Esto es entre tú y tú. Y eso es lo que lo hace poderoso. Así que pregúntate, ¿cómo se vería tu vida si dejaras de esperar sentir ganas y simplemente te comprometieras a trabajar sin importar qué? ¿Qué pasaría si aplicas presión todos los días con propósito? Porque el hombre que desarrolla una ética de trabajo implacable no solo alcanza sus metas, se convierte en el tipo de hombre que no puede ser detenido. La mentalidad de los que nunca se rinden. Hay un fuego silencioso dentro de ciertas personas. No siempre lo verás en sus palabras ni siquiera en su postura, pero está ahí. En la forma en que se presentan cuando otros se alejan. En la forma en que siguen avanzando mucho después de que la motivación desapareció. En la forma en que se niegan a rendirse, no porque sea fácil, sino porque se lo dejaron muy claro a sí mismos. Esto no es opcional. La mentalidad de los que nunca se rinden no se construye sobre exageraciones. No es ser valiente sin miedo. De hecho, sienten miedo. Sienten duda. Tienen momentos donde todo parece desmoronarse. Pero aquí está la diferencia. Ellos siguen de todos modos. Se han entrenado para ver la resistencia no como una razón para detenerse, sino como una señal de que están exactamente donde deben estar.
El estoicismo es la base de esta mentalidad. Enseña que la vida no está hecha para ser fácil, lo más importante, que la facilidad no es el objetivo. El objetivo es la resiliencia. Séneca escribió una vez, las dificultades fortalecen la mente como el trabajo fortalece el cuerpo. Eso no es solo una verdad poética, es brutal. Las personas que nunca se rinden han abrazado la dificultad como parte de su identidad. No algo que evitar, sino algo que usar. Y todo comienza con una decisión. Dejar de esperar que el camino sea suave. Cuando esperas lucha, te preparas para ella. Cuando sabes que viene, no entras en pánico al llegar. Te inclinas. Respiras a través de ella. Y te recuerdas, este es el precio del crecimiento. La mayoría se rinde porque pensó que sería más fácil. Los imparables nunca cometieron ese error. Pero la fuerza por sí sola no es suficiente. Lo que realmente separa a los que nunca se rinden es la claridad. Saben por qué luchan. Tienen una razón que los impulsa incluso en los días que quieren desaparecer. Y esa razón es más grande que la comodidad, más grande que el ego, más grande que las excusas. Puede ser libertad. Puede ser redención. Puede ser demostrarse a sí mismos que ya no son la persona que solían ser. Sea lo que sea, los ancla. Así que cuando la vida se vuelve pesada, no flotan. Se arraigan. Dejan de negociar con la emoción. Dejan de perseguir motivación. Se apoyan en su estándar, no en sus sentimientos. Esa es la mentalidad estoica. Actuar no porque el momento sea perfecto, sino porque la acción es necesaria. Y aquí está la verdad difícil. A veces no verás resultados. No por semanas, no por meses, quizá ni siquiera por años. Pero los que nunca se rinden no miden el progreso solo en resultados. Lo miden en alineación, en el conocimiento interno de que están haciendo lo que debe hacerse sin importar reconocimiento, sin importar elogio. No construyen para aplausos. Construyen para impacto. Silenciosa, implacablemente. También entienden que rendirse no siempre parece rendirse. A veces parece compromiso, distraerse, perfeccionismo, prepararse infinitamente en vez de hacer. Los implacables ven a través de esas trampas. Han aprendido a detectar el momento en que su mente intenta engañarlos, y responden con acción. No necesitan sentirse listos. Solo necesitan empezar. Y cuando caen, no se quedan abajo. Extraen la lección. Se reinician. Regresan. No con vergüenza, sino con resolución afinada. Para ellos, el fracaso es solo otra repetición, otro ladrillo, otra lección. No lo internalizan. Lo integran. La mentalidad de los que nunca se rinden está basada en esta creencia. Puede que no sea el más talentoso, el más rápido, o el más inteligente. Pero seré el último en pie. Y esa creencia se convierte en profecía. Porque cada día lo demuestran a sí mismos a través del esfuerzo, del sacrificio, de decisiones tomadas en silencio cuando nadie más los habría culpado por rendirse. Así que pregúntate, ¿cuál es tu límite para rendirte? ¿Dónde sueles detenerte? Y lo más importante, ¿qué versión de ti mismo espera al otro lado de ese límite? Porque si puedes cruzar esa línea una vez, empiezas a redefinir tu identidad. Dejas de ser la persona que intenta y empiezas a ser la persona que termina una y otra vez. No importa qué, el mundo puede que no te recompense de inmediato, pero un día mirará todo lo que has construido y lo llamará disciplina, lo llamará fuerza, lo llamará éxito. Pero tú sabrás lo que realmente es. Es rechazo. Es paciencia. Es coraje. Es el fuego silencioso que susurró, sigue. No te reconstruyes por accidente. No despiertas un día y te conviertes en la persona que siempre has admirado. Se necesita intención. Se necesita sacrificio. Se necesita silencio, soledad, y un compromiso inquebrantable de ser alguien que nadie más ve todavía, pero tú sí. Y esa visión, ese estándar interno, es todo lo que necesitas. El viejo tú sirvió un propósito, pero ya no está invitado al futuro que estás construyendo. La versión que toleraba la falta de respeto, que retrasaba sueños, que rompía promesas consigo mismo, y hacía excusas por miedo. Se terminó. No porque lo odies, sino porque lo superaste. Porque el próximo capítulo no necesita su supervivencia. Necesita tu evolución. Este episodio no se trató de soluciones rápidas. No se trató de motivación. Se trató de recordarte algo más profundo. Que el poder vive en la destrucción. Que la fuerza nace de caminar solo.
Que la transformación solo ocurre cuando eres lo suficientemente valiente para dejar ir a personas, patrones, pensamientos, comodidades y cada excusa débil que te mantuvo seguro, pero estancado. Ahora lo sabes. Ahora has visto lo que es posible cuando quemas la vieja identidad y comienzas de nuevo con claridad absoluta. No con miedo, no con vacilación, sino con la firme creencia de que lo que construyas a partir de este momento será más fuerte, más limpio y más alineado que todo lo que hayas vivido antes. Así que la elección es tuya. Cargarás con el peso del hombre que solías ser, o lo enterrarás y te levantarás. De cualquier manera, tu futuro te está observando.